Saludos. El día de hoy les estaré hablando un poco del cine mainstream o el cine comercial. El cine mainstream o comercial tiene el propósito base de generar ingresos. Estos ingresos se miden mediante la taquilla o la recaudación hecha por el mismo. Pero últimamente hay películas dentro del mainstream que hace unos años se consideraban éxitos mundiales. Pero hoy en día esa misma recaudación se le considera poca. ¿A qué se debe esto? El día de hoy te lo voy a explicar. Para que una película resulte rentable, se dice que tiene que recaudar 3 veces su presupuesto. ¿A qué se debe esto? Si yo invierto en una película 100 millones de dólares, esa película ya tiene ese presupuesto. Pero esos 100 millones hay que añadirle la publicidad, que esa publicidad suele ser la misma que el presupuesto, más que también ocupa una ganancia, que esa ganancia la medimos también a base del presupuesto. Es decir, que para que una película haya sido rentable, tengo que recuperar el presupuesto inicial, la publicidad que invertí en la película y la recaudación, que tiene que ser mínimo unos 300 millones para que la película sea rentable y ni siquiera exitosa. ¿Qué pasa hoy en día? Hay películas que sí, son muy rentables en el mainstream. Por ejemplo, la película de Super Mario Bros. Tuvo un presupuesto de 100 millones y ha recaudado más de 1.200.000.000 de dólares, siendo un éxito en taquilla, contando que para que esa película fuera rentable solo necesitaba recaudar 300 millones. Pero ¿qué pasa? Hay otras películas del mainstream, como lo fue Rápidos y Furiosos, que con un presupuesto de 340 millones solo ha logrado recaudar 711 millones a día de hoy. ¿Qué pasa? Esto es un fracaso en la industria del mainstream, ya que una saga como es Rápidos y Furiosos, que estaba acostumbrado a recaudar más del billón de dólares, que se queden estas cifras y que no cumpla ni siquiera para lo que se categoriza ser rentable dentro del mainstream, resulta un gran fracaso. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Será que el público ya estará cansado de las mismas películas, de las mismas obras, de las mismas sagas? Puede ser como no puede ser. Por ejemplo, Mario Bros. Es una película basada en un videojuego. Pero como muchos sabemos, no todas las películas basadas en videojuegos han sido éxitos dentro del mainstream. También hay otras películas que, por ejemplo, que son para niños, como lo fue Elementals, sacada de este mismo año con un presupuesto de 200 millones, que no han logrado recaudar a día de hoy ni siquiera el presupuesto inicial que tienen, quedándose en los 111 millones. ¿A qué se debe esto? Muchos de los factores afectan sobre todo en el cine de Estados Unidos, ya que es el mercado principal o uno de los mercados principales que hay, junto al de China y al de la India. Pero el más importante actualmente es el de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Allá en Estados Unidos siempre hay revueltas, revoluciones, entre otras cosas. Entonces, una película debe estar dirigida hacia su público objetivo. Muchas de estas películas no están dirigidas al público objetivo o simplemente el público no se ha interesado en esta. Podemos dar, por ejemplo, el caso de actualmente Disney. Disney era una empresa que hace unos años era el gigante de la industria del cine de animación, de las películas animadas. ¿Qué pasa? Hoy en día, debido a unos trabajos de dudosa calidad e intentarse meter dentro del cine progre, no ha logrado avanzar y se ha ganado la enemistad de muchos, haciéndole varias películas siendo boicoteados por el propio público al que se dirige la película. Por otro lado, esto ya es normal en el cine mainstream. Por ejemplo, últimamente se han sacado muchas películas de superhéroes. La década del 2010 estaba muy basada en el cine del MCU o del DCU, o películas de sagas exitosas como lo eran Rápidos y Furiosos. ¿Qué pasa? Esto ya ha pasado en el cine mainstream, donde para la década del 2010 eran muy famosas las películas de libros, por ejemplo El Señor de los Anillos, Narnia, Harry Potter, aunque Harry Potter sigue siendo muy sacado a día de hoy, pero durante el 2000 era una de la época de mayor apogeo. Pero esto es algo que siempre ha pasado en el cine mainstream, donde la moda siempre cambia. También hay que incluir factores como la pandemia, que ha afectado al cine mainstream, porque antes de la pandemia, un montón de películas llegaban a recaudaciones mayores de 700 millones, algo que hoy en día solo algunas películas llegan.
Para concluir, quiero dejar en claro que muy posiblemente esta crisis se resuelva más pronto que tarde, ya que siempre va a haber un nuevo lanzamiento, siempre va a haber una nueva moda. Tal vez pasemos de la época de los superhéroes a la época de los videojuegos y, y pichingos, por ejemplo. Ahorita mismo van a sacar una película de Barbie, una película de Freddy, y son las películas que más hype han generado dentro de la comunidad del cine mainstream. Eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado. Chao.